Pues hola, gracias a Mauricio Rodríguez, que ya lo tenemos aquí muy listo para grabar. Estamos en una versión grabada de los pasos de la semana porque esta entrevista no la pudimos haber tenido un poco antes o justo al momento de terminar el programa, pero agradecemos mucho la presencia aquí de Mauricio. Mauricio es director general del INEGI, de encuesta social, me parece, si no, tú me corriges, Mauricio. Es un título un poco complejo, pero bueno. Ya estamos acá y un poco, mucho se ha hablado de la encuesta de este año, de la edición de este año. Hay que recordar que la encuesta nacional de ingreso y gasto en los hogares es bianual o bienal, ¿no? Cada 2 años va saliendo. Se hace un año, se publica el otro y así la van sacando. Y uno de los hallazgos más importantes fue baja la desigualdad. Pero además de ¿cuáles son los otros tres hallazgos o cuáles serían tú los hallazgos más importantes que crees que se ven en esta encuesta? Claro, como bien lo señalas, la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares en su edición 2022 muestra esta reducción en la desigualdad en términos de ingresos. Es decir, aquellos hogares que recibían menos ingresos reciben un poco más, aquellos hogares que recibían más ingresos reciben un poco menos. Si contrastamos con el inicio de esta serie que tenemos nosotros de la ENI, que empieza en 2016, podemos observar esta tendencia. Claro, si comparamos con 2020, que fue un año de pandemia, un año atípico, todos los hogares reportan incrementos en los ingresos. Por eso preferimos hacer la comparación con periodos anteriores. Otro hallazgo importante, además, es que, bueno, independientemente de estos cambios en los ingresos, cómo se están dando, vemos que los hogares siguen destinando la mayor parte de esos recursos a cubrir sus necesidades de alimentarias, ¿no? El principal rubro de gasto de los hogares es precisamente los alimentos, que cubre alrededor del 38% de los gastos que todos los hogares tienen que hacer de manera cotidiana. Y un tercer hallazgo muy importante es si bien permanecen las brechas, que es muy importante, las brechas en ingresos, en gastos, entre distintos grupos de la sociedad, sí vemos una ligera reducción. Es decir, si contrastamos de nueva cuenta los ingresos de aquellos hogares que ganaban menos con los hogares que ganaban más, esos hogares que ganaban más ganaban 15 veces el ingreso de los hogares con menores ingresos, que era una diferencia muy importante. Pero si contrastamos con 2016, era 21 veces más. Entonces, observamos esta reducción no solamente en estas brechas entre, digamos, niveles de ingresos, sino también la persistente brecha de género en los ingresos, así como por otras características de grupos poblacionales que sí llaman la atención al analizar estos resultados. Gracias, Mauricio. Pues sí, mira, yo quisiera preguntarte, irme quizá un poco más atrás, porque mucha gente se pregunta, bueno, siempre escuchamos los resultados de la encuesta del INEGI y luego es una encuesta y luego otra, porque el INEGI produce pues muchísimo material, muchísima información, entonces, y luego siempre vienen estas cosas de las sospechas, ¿no? De si no nos están cambiando, inventando los datos para acomodarse a lo que dice el gobierno. Entonces, yo quisiera preguntarte, así como para iniciados, como para los que no entendemos mucho de cómo se hacen estas estadísticas sociodemográficas, un poco esto, ¿cómo hacen la encuesta? ¿No? Me decías que se hace desde 2016, ¿no? Digamos, ¿cómo se diseña o cómo se trabaja la encuesta y por qué sí podemos confiar en estos datos que nos da INEGI desde hace muchos años y que siempre son muy confiables? Claro. Bueno, eso es un proceso bastante largo. Sí quisiera comentar, bueno, iniciar comentando que en la Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas, que es la cual yo encabezo, tenemos direcciones generales adjuntas, entre las cuales se encuentra el Censo de Población y Vivienda, que bueno, todo el mundo ha escuchado hablar del censo, nos ha tocado responderlo en alguna ocasión, y también la Dirección General Adjunta de Encuestas Sociodemográficas, que esta en particular es la que levanta esta encuesta. ¿Y por qué hago mención a la del censo? Porque precisamente, ¿cómo hacemos una encuesta? Pues cuando tenemos la información de todo el país, precisamente que eso se obtiene a través de un censo, ya tenemos características de viviendas, de población, donde están características de los grupos. Entonces, cuando hacemos una encuesta, la encuesta se basa en una muestra. Esa es la gran diferencia entre una encuesta y un censo. La encuesta está basada en una muestra, en el censo incluimos a todas las personas del país. Entonces, esa muestra, que es una muestra probabilística,
Es decir, tomamos algunas unidades de observación a lo largo y ancho de todo el país y se seleccionan esas con cierta probabilidad y eso nos permite poder expandir los resultados que obtenemos de la muestra que estamos observando, que estamos midiendo, decir que representan a la realidad nacional o lo que observaríamos en el país, ¿no? Claro está, esto para llevarse a cabo, pues sí es un ejercicio bastante complejo, es muy largo, desde el diseño de los cuestionarios, diseño de cómo vamos a preguntar, hacer cada pregunta, pero también de dónde vamos a llegar a hacer la encuesta. Cuando se selecciona la muestra, tenemos algo que se llama marco maestro de muestreo, que es precisamente lo que nos permite identificar a todas las viviendas. Y en este caso, en la 2022, fue una muestra de 105,000 viviendas, poco más de 105,000 viviendas. Entonces, a esas 105,000 viviendas llegamos, tocamos la puerta, la gente en la mayoría de las ocasiones nos abrió sin dudarlo. Hay que agradecerle a toda la gente que nos brinda la información. Y para ponerles en contexto, esta encuesta es tan grande, no solamente en el tamaño de la muestra, sino las preguntas que hacemos, que pasamos 7 días visitando a estas personas. Entonces llegamos un primer día, les hacemos preguntas generales de quiénes viven ahí, si comparten ingresos, para entender cómo está la conformación de los hogares. Y se les empieza a hacer preguntas sobre sus ingresos, sus gastos. Se les deja un cuadernillo de gastos para que todos los días vayan ellos apuntando en qué están gastando y después recuperamos toda esta información que muy amablemente nos dan estas personas. Y es un ejercicio muy grande. La encuesta en realidad tiene 40 años, más de 40, casi 40 años de existir, empezó en el 84. Y cuando hacemos referencia al 2016 es precisamente porque en ese año se inicia una nueva serie, es decir, ya se hace una encuesta de manera independiente. Antes era un módulo que se pegaba a otra encuesta, ahora ya tenemos una encuesta independiente y esto nos permitió, además de que incrementamos el tamaño de la muestra para tener mayor certeza estadística, darle continuidad a esas observaciones, ¿no? Entonces, sí, es un proceso muy largo y sí hay que agradecerle a la gente que nos da la información y también a todas las encuestadoras y encuestadores, supervisores que están en mi campo, que son quienes van, tocan la puerta y que después de esos 7 días ya ya están comiendo con esas personas, ya forman parte tal vez de la dinámica de los hogares, pero que en realidad en este caso fueron casi 2,000 encuestadoras y encuestadores que trabajaron durante 3 meses o casi más de 3 meses para tener la información de todos estos hogares. Muchas gracias. Oye, y un poco lo que se ha dicho mucho, o el presidente, lo que ha expuesto mucho en las conferencias de prensa, ¿no? Que es uno de estos grandes aparatos de comunicación que tiene, es que mucho se debe a el efecto del aumento en el salario mínimo, uno, y otro a los programas sociales, ¿no? Entonces, pues, ¿qué tanto juega este componente y cómo se ha insertado como digamos, pues como un elemento decisivo, ¿no? Para reducir la desigualdad en el país? Claro, lo que nosotros podemos mostrar con los datos de la encuesta es que estos incrementos, los ingresos, bueno, que están alrededor de 63,695 pesos trimestrales de los hogares, importante, el ingreso que reportamos es trimestral, lo cual para hacerlo mensual podemos dividir entre tres y nos daría 21,232 pesos en promedio de los hogares. ¿Qué sucede? Vemos que este ingreso entre el 2020 y 2022 se incrementa en un 11%. Y vemos que la principal fuente, el principal, digamos, fuente de estos incrementos dentro de los ingresos de los hogares se debió a ingresos por trabajo, ¿no? Entonces, es decir, la gente creció un poco su ingreso por trabajo y en realidad podemos empezar a distinguir entre trabajo subordinado, que son aquellas personas que tenemos un patrón, una patrona y que estamos en todo este esquema de pagos, pero el principal rubro de ingresos que incrementó fue trabajo independiente, es decir, aquellas personas que hacen alguna otra actividad para poder hacerse de sus recursos o que de manera, digamos, sin tener un patrón directamente están trabajando. Pero bueno, observamos incremento en todos estos. Claramente ya dentro de esos grupos se podría hacer un análisis entre aquellos que están en un empleo formal, los niveles salariales y el salario mínimo lo ganaban. Entonces, eso ya permite la encuesta, pero bueno, precisamente dejamos que las personas analistas expertas hagan ese tipo de resultados o los obtengan. Y otro componente que tú ahorita bien mencionabas, en segundo lugar de importancia, te decía, el mayor porcentaje de los ingresos viene por trabajo. En segundo lugar viene por transferencias. ¿Y aquí en transferencias qué incluimos o qué se incluye en la encuesta?
pues incluye todo este pago que reciben los hogares o ingreso que reciben los hogares por becas, por programas gubernamentales, pero también por apoyos de otros hogares, ya sea dentro del país o fuera del país. Entonces, si son fuera del país, son las remesas que están recibiendo los hogares, pero también dentro del país puede ser que algún hogar, puede ser familia extensa que vaya y le dé dinero a sus papás, que sean edades mayores. Todo esto se capta. Entonces, este segundo rubro eh, es el segundo en importancia. Y sí, cuando analizamos a detalle cuáles son los que más han crecido, pues crecieron de manera importante tanto las transferencias de otros países como los apoyos gubernamentales. Entonces, eso es lo que nos da la información, ¿no? Precisamente esos incrementos se dan principalmente en esos rubros, pero bueno, podemos irlos desglosando un poquito más a detalle y ya empezar a identificar, por ejemplo, en qué regiones del país y cómo se han comportado para distintas personas. Ay, Mauricio, mira, yo tengo acá otra pregunta. Me quedé pensando mucho en lo que decías de que se hace la encuesta en 7 días. Bueno, primero diferenciar, ¿no? Porque a lo mejor damos por hecho que la gente entiende, ¿no? El censo se hace cada 10 años, las encuestas tienen como otras lógicas, y esto que se hace que se pueden tardar 7 días, a mí realmente es algo que no sabía. Me quedé pensando cuántas preguntas puede tener la encuesta, y también algo que me habían dicho, que a veces aumentar o quitar una pregunta de la encuesta, pues también requiere toda una logística, incluso un Claro. gasto, ¿no? Entonces quiero preguntarte, no más que nos aclares un poquito esa cosa más, y también sobre los gastos, porque la encuesta también habla de en qué gastan las familias, y creo que ese es un tema importante, en qué está gastando las familias mexicanas. Por supuesto. Primero respondo a tu pregunta. Efectivamente, tardamos hasta 7 días. No es que los 7 días estemos ahí con la gente desde que se despiertan hasta que se van a dormir, pero son visitas regulares para incluso apoyarles en la respuesta de los cuadernillos que dejamos los cuestionarios. ¿Qué sucede? En realidad, el número de variables una medida un poco extraña porque depende cómo la gente nos reporte, por ejemplo, sus gastos. No puedes decir, yo gasté en carne, y ahorita paso a explicar un poquito más a detalle, carne de pollo y fue mi único gasto, pues ya solamente respondiendo eso en la parte de gastos. Pero si de repente dice, no, pues hice, voy a poner un ejemplo muy elaborado, un mole desde cero, ¿no? Pues que tuve que comprar todos estos ingredientes. Entonces, cada uno de esos tiene un rubro, tiene una clave, entonces se pueden ir apuntando. Entonces, qué tan grande o qué tan corto es el cuestionario depende también de la dinámica. Si hay una sola persona en el hogar, pues es más rápido. Si es un hogar con muchos integrantes, preguntamos de todos, porque incluso preguntamos ingresos de las niñas y los niños, ¿no? De, bueno, ¿quién te dio dinero? ¿Alguien te regaló dinero el fin de semana? Todo eso también en el caso de las personas que trabajan de manera remunerada, si es su sueldo, más las propinas. Recuperamos toda esa información. Entonces, puede ser muy larga o muy corta, dependiendo también de la dinámica de cada hogar. Ahora, como bien lo mencionabas, esta encuesta dentro del instituto forma parte de algunos proyectos estadísticos que se les conoce como información de interés nacional. ¿Qué implica eso? Que nosotros, para hacer cualquier modificación a una encuesta, tenemos primero que nada abrirlo a consulta pública, y de hecho aprovecho el momento para comentarles que está abierta la consulta pública para la encuesta del próximo año, y recibimos información de todo el mundo puede participar. Entonces tenemos usuarias y usuarios estratégicos, unidades de Estado, organismos no gubernamentales, academia, nos hacen llegar sus solicitudes, pero también cualquier ciudadano puede entrar y decir, oigan, yo quiero que pregunten esta variable o que metan esa pregunta. ¿Qué hacemos? Una vez que termina esa consulta, analizamos todas las solicitudes que recibimos. Algunas son viables, otras no. Otras podemos decir, mira, esto se encuentra en el censo o se encuentra en esta otra fuente de información. Entonces, se hace un primer filtrado. Ya que se seleccionan aquellas que son viables de incorporar en los cuestionarios, precisamente como lo mencionabas, tenemos que ir a campo, tenemos que probarlas. Entonces, hacemos una encuesta más pequeñita, una con el cuestionario anterior y otra con el cuestionario nuevo, y probamos los impactos que tiene esto en el cuestionario, en general, todo lo que estamos observando. Entonces, eso nos permite precisamente medir si cambiamos la forma en la cual preguntamos, por ejemplo, por la edad, o cambiamos por programas de gobierno, o preguntamos algún tipo de trabajo. Actualmente estamos en un proceso también para incorporar nuevas modalidades de trabajo que antes no existían, ¿no? Entonces, por plataforma, por todos estos. Entonces, vemos qué impacto tiene no solamente en esa pregunta, si capta lo que esperamos captar, sino también en otras preguntas que pueden estar cercanas a esta y que pueden verse afectadas. Entonces, hacemos todo este proceso de análisis
y ya después del proceso de análisis ya se toma una decisión de, bueno, esa pregunta sí, esa pregunta no. Una pregunta la podemos decidir no incluir cuando tenemos que la gente no nos la responde, ¿no? O que no está funcionando, ¿no? Y es muy, muy común con algunas temáticas muy sensibles, que eso las dejamos para otro tipo de encuestas. Pero entonces, sí, precisamente el hecho de tener esta consulta, hacer estas pruebas en campo, con personas especialistas de, bueno, cuál es el fraseo más conveniente, cómo vamos a preguntar y analizar todo, pues sí, claramente implica un costo, tanto en tiempo como en personal, como también monetario del instituto, pero eso nos da la garantía de cuando salimos con una encuesta nueva, una encuesta con alguna modificación, decimos, miren, y medimos el impacto que podrían tener estos cambios. Y sí quisiera señalar que esos cambios entre la del 16, 18 y 20 se tienen muy bien documentados. En ninguno de los cambios que se hicieron fue sobre cómo preguntábamos ingresos ni cómo eran los gastos. Eran otras preguntas sobre actualizar programas gubernamentales, actualizar alguna cuestión de derecho a biencia, de discapacidad. Entonces, fueron cambios en ese sentido. Entre el 2020 y 2022 no se hizo ningún cambio. Tal cual, el mismo cuestionario se preguntó. Entonces, tenemos un poquito más de certeza, al menos estadística, de que son completamente comparables las encuestas. Y la segunda pregunta que me hacías, los gastos. ¿En qué están gastando precisamente los hogares sus ingresos? Bueno, pues destinan un porcentaje muy importante de sus ingresos a cubrir alimentos y bebidas. Y hago la aclaración, el rubro completo es alimentos, bebidas y tabaco, aunque realmente el tabaco es una parte muy pequeña que destinan los hogares en promedio en el país. En segundo lugar está transporte y comunicación, ¿no? Y ya después sigue gastos en educación y esparcimiento y, bueno, y mantenimiento de la vivienda. ¿Y qué ha sucedido en este caso? Bueno, pues sí también vemos un incremento en el gasto que se destina a alimentos y bebidas, así como hay un incremento en el ingreso, hay un incremento también en el gasto, pero además este incremento en el gasto es diferencial por los deciles de ingresos. Para ponerle en contexto, el decil primero, que los deciles lo que son es de igual tamaño, en el primero están los hogares que ganan menos, en el segundo ganan un poquito más y así hasta los que tienen el mayor ingreso en el decil más grande. Y ya después, tomando esta clasificación, vemos cómo gastan esos hogares. Aquellos hogares con menores ingresos destinan más de la mitad de su gasto a cubrir precisamente estas necesidades en alimentación. Y contrastamos con el decil de más altos ingresos y ellos destinan el 28%. Entonces, vemos nuevamente esta diferencia. Claro, al tener más ingresos, pues pueden destinar recursos para otros fines, ¿no? No más allá de la alimentación. Y un poco hablando de esto del gasto, ¿no? Un tema que traemos mucho en pie de página y que mencionamos mucho en la agenda es el gasto en los hogares en cuestión de la habitabilidad, ¿no? De la vivienda, incluso de renta y este tipo de cosas. Me imagino que esta cuestión la tienen muy diferenciada un poco dentro de la encuesta, ¿no? Saber si esto ha crecido, cuál ha sido más o menos el comportamiento de esto, diferenciada en cuanto a términos rurales y urbanos, me refiero, ¿no? Porque creo que no es lo mismo, hay muchísimos lugares donde no se paga esto y me imagino que en las ciudades, no sé si esto haya crecido o no, o si haya un impacto ahí. Y un poco si nos podías platicar un poco más de esto del incremento en el ingreso por el trabajo independiente, ¿no? Un poco me suena a que tal vez pueda venir de la pandemia, ¿no? De que la pandemia, como mucha gente se quedó sin trabajo, muchos empezaron a poner puestos de comida o algún emprendimiento personal para hacerse de esto, y si este aumento se debe también a eso, ¿no? O por dónde vendría. Bueno, primero respondo tu primera pregunta. Sí, se puede analizar, por ejemplo, por diferencias entre urbano o rural, cuánto destinan los hogares a distintos temas. Aquí, por ejemplo, para darte un dato muy, muy importante, ahorita lo ves a nivel de entidad federativa, que es el dato que tengo aquí enfrente, más directamente mientras en la Ciudad de México y Baja California, que son entidades con los más altos ingresos, por ejemplo, o más altos gastos también, destinan 38% en Ciudad de México a alimentos, 16% a transporte y 12% a vivienda. Y Baja California anda por ahí también 32% en alimentos, 24% casi un poquito más a transporte y 13% a vivienda. Cuando nos vamos al extremo opuesto, aquellas entidades que digamos, tienen menores niveles de gasto, vemos que el gasto, por ejemplo, para Chiapas en alimentos es 45%, es muchísimo mayor. Y en transporte está muy parecido Chiapas a la Ciudad de México, ahí
son realidades distintas, pero al final de cuentas se compensan unas cosas con otras. Pero sí en términos de vivienda, por ejemplo, destinan el 6.9%, y si vemos la siguiente entidad con los menores gastos, que es Oaxaca, destinan 5.8% a vivienda, lo cual contrasta con un 12.2% para la Ciudad de México en 2022 o un 13.8% para Baja California en 2022. Entonces, sí, claramente hay unas diferencias. También hay diferencias, ya entrando un poquito más en estos datos, por ejemplo, en contextos urbanos rurales, la Ciudad de México tiene una muy grande brecha entre lo urbano y lo rural. A veces se nos olvida, pero todavía hay localidades rurales en la Ciudad de México. Entonces, sí vemos una diferencia muy importante en ingreso, por ejemplo, ¿no? Mientras en el contexto urbano el ingreso promedio de la Ciudad de México estaba alrededor de 89.531 pesos trimestrales, en el contexto rural era de 50.000, ¿no? Entonces vemos una diferencia ahí de más de 40.000 de diferencia al trimestre. Y lo podemos contestar con una entidad que no tiene una gran brecha, pero eso no implica que estén muy bien en los dos casos o estén muy mal, en realidad nada más la brecha disminuye, pero podemos revisarlo, por ejemplo, Tlaxcala, que los ingresos son 46.800 contra 44.100, ¿no? Entonces, están más cercanas, son menores que la Ciudad de México, pero bueno, ya claramente se tendría que hacer un zoom a estas situaciones y ver precisamente cómo están diferenciados los gastos en esos contextos. Y ahora bien, a tu segunda pregunta de, bueno, ¿cómo se ha comportado este ingreso por trabajo independiente? Primero, sí quiero señalar que, aunque dije, y eso se muestra en los datos, es el que más creció, no es la principal fuente de ingresos de trabajo. Eso es importante. Entonces, en promedio les había dicho, el ingreso estaba en 63.695 pesos, por trabajo eran 47.000, poco más de 47.000 pesos, ¿no? Ya trabajo independiente, dentro de eso, pues eran alrededor de unos 1.000, 2.000 al trimestre. Entonces, en realidad, eso es en promedio. ¿Y qué precisamente tú lo mencionabas? Bueno, sí se da un incremento entre el 18 y el 20 y luego el 22, porque precisamente, bueno, las condiciones, ahí ya nosotros damos los datos y ya invitamos a que los analicen a detalle, aquellos los académicos, académicas y que puedan hacer todo este tipo de asociaciones con políticas y con otros temas, pero lo que sí vemos precisamente este incremento, ¿no? Este incremento bueno, al observar el 2020 ahí sabemos que fue un año atípico también. Por ejemplo, si observamos entre el 2018 y 2020 una reducción en gasto en educación, o sea, tal vez mucha gente dejó de invertirle a colegiaturas, y eso se puede ver en los datos, y luego vemos una recuperación ligera entre el 20 y el 22, que bueno, aún así estamos por debajo de niveles del 18 y el 16, ¿no? Entonces, claramente el 22 es un año que nos permite ver mucho de este comportamiento, puede ser tanto en gasto como en ingresos, pero sí también, si uno quiere analizar qué pasó en la pandemia y después, pues analizaríamos 20 y 22. Si uno quiere analizar el efecto sin pandemia, pues invitaría a analizar tal vez 18 o 16 con el 22, ¿no? Entonces, y todos esos datos están disponibles en el comunicado, en los boletines y en los tabulados que se pusieron a disposición del público desde que se presentó la encuesta. Gracias, Mauricio. Mira, ya se nos acaba el tiempo y te agradecemos mucho que hayas aceptado platicar con nosotros y con la audiencia a pie de página de esto, porque creo que es un tema que desconocemos mucho y que nos ayuda mucho a entender. Pero antes de cerrar, yo quisiera nada más preguntarte, decías que habían encontrado, que había hallazgos importantes en términos de inequidad de género. Entonces, a mí eso sí me interesaría que no lo dejemos, o sea, que nos expliques un poco qué es lo que ven en la encuesta y también quizá una valoración tuya de por qué crees que, no más allá de lo que los periodistas pensamos, para qué nos sirve tener estas encuestas, eh, digamos, en el diseño de políticas públicas y eso. Bueno, claro, sí. Digo, la brecha de género se observa, digamos, a lo largo de otras dimensiones, ¿no? Bueno, siempre, de hecho, en muchos de los tabulados que pueden ustedes consultar en Internet van a ver que viene todo distinguido por hombres y mujeres y otras características, ¿no? Para ver esta intersección entre características de la población. Y sí, ya cuando vamos a ingresos por persona, porque ahí tendríamos que hacerlo precisamente por persona, ya no por hogar, sí vemos que para el 2020 las mujeres ganaban al 35% menos, o recibieron ingresos más bien 35% menores a los ingresos de los hombres. Que eso también es una reducción en relación al 2016. Aún así, 35% menos de los ingresos de los varones, pues sí, es un porcentaje muy importante. Y eso se observa a lo largo de todos los grupos de edad, pero incluso en el último grupo de edad se pueden ir cerrando un poquito de repente
en las primeras grupos como de 20, 29 años, 30, 34, pero después se empieza a abrir otra vez la brecha y para ponerte en contexto, las personas de 65 años y más, o 60 años y más, ese es el dato más certero que el grupo de edad que publicamos. Las mujeres de 60 años y más ganan 41% menos que los hombres de 60 años y más, ¿no? Entonces, al final de la vida otra vez se vuelve a abrir esta brecha. Ahora, ¿qué lo puedo explicar? Bueno, son muchos factores. En realidad, nosotros precisamente mezclamos estos tabulados cruzando varias variables, pero un tabulado que sí llama la atención de manera muy importante es qué pasa cuando tienen un hijo, dos hijos, tres hijos, hombres y mujeres, ¿no? Por ejemplo, para los hombres, el ingreso que tienen se incrementa de si no tienen hijos, así tienen un hijo, y todavía si tienen dos hijos también vemos un incremento. A partir del tercer hijo vemos una ligera reducción y ya de ahí como que se mantiene más o menos estable. Para las mujeres se incrementa solamente si no tienen hijos, así tienen uno. Pero a partir del segundo hijo empezamos a ver reducciones, ¿no? Lo cual va bajando más el ingreso conforme tienen más hijos. Entonces, ahí nos puede dar pie bueno, a entender, bueno, cómo interactúan distintas características. Y un tema también que incluye la encuesta, por ejemplo, preguntamos sobre actividades no remuneradas. Entonces, lo que vemos es, por ejemplo, el tiempo que destinan hombres y mujeres a actividades del hogar no remuneradas, que es limpieza, cuidados y otro tipo de actividades. Para los hombres se mantiene casi constante si en el hogar se reportan gastos en personal de trabajo doméstico. Entonces, si tienen alguien que apoye o que le paguen para hacer trabajo doméstico, los hombres realmente no modifican sus horas destinadas a esas actividades. Las mujeres sí. Entonces, si no tienen esta persona de apoyo o esta persona contratada, las mujeres dedican muchísimo más tiempo que si la tienen. Entonces, ahí precisamente podemos hacer también esto por número de hijos, por escolaridad. Entonces sí vemos esta presente brecha que se observa, pero bueno, es importante resaltarlo. Y pues claro, a final de cuentas los datos están ahí. ¿Con qué me quedo yo? Bueno, yo siempre he dicho que los datos están ahí para que se usen, ¿no? Invitamos a toda la gente que use los datos. Los datos no son de INEGI, eso es importante. Los datos son de toda la ciudadanía y de todo mundo que quiera consultarlos. Están disponibles en Internet para su descarga. Si les gusta manejar bases de datos y esos programas, lo pueden descargar a nivel de cada registro, pero si no, también están muchos comunicados. Hay un tablero interactivo que se elaboró para esta encuesta, lo cual permite hacer ahí, seleccionando algunas variables, ver cómo se comportan los ingresos y los gastos y pues invitarlos a que los usen porque no solamente se usa en la academia, tú lo mencionas ahorita para la elaboración de políticas, también para la evaluación de políticas, pero también lo utiliza el sector privado, ¿no? Para saber, bueno, cómo están los patrones de gasto en estos lugares, cómo están los ingresos en estos lugares y poder tomar decisiones informadas o decisiones basadas en datos, ¿no? Entonces, ¿con qué me quedo yo? Con invitarles a que usen nuestra encuesta, la encuesta de todos los mexicanos y las mexicanas, para precisamente conocer mejor cómo está el país. Mauricio, pues muchísimas gracias por estos minutos, ¿no? Mauricio Rodríguez, director de encuestas sociodemográficas del INEGI. Sí, sí lo dije bien. Estadísticas sociodemográficas. Eso mismo. Pues muchísimas gracias por por este tiempo que creo que es importantísimo para ver cómo medimos, cómo nos medimos y cómo nos encontramos y cómo nos vemos en el país en términos de ingreso y de desigualdad. Creo que es un termómetro muy importante que nos ayuda a aclarar varias cosas. Y pues muchísimas gracias por este tiempo y estamos pendientes. Muchas gracias, Arturo. Hasta luego, Daniela. Hasta Gusto. luego, muchas gracias.